Dios les bendiga, hermanos. Voy a invitarle, hermano, que si nos acompaña al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23. Voy a usar para leer este versículo la versión 60, que es la Reina Valera. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23. Voy a usar la versión Reina Valera, la del 60, pero quiero enfocar, pero quiero leer la otra versión, que es la traducción del lenguaje actual. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Voy a leer otra versión para leer este mismo versículo, pero la traducción del lenguaje actual, que dice así: después Jesús le dijo a todos los que estaban ahí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte por la bendición que nos das de estar hoy aquí en tu casa. Sobre todo, bendito Dios, de darnos la bendición de poder congregarnos para alabarte y glorificarte, Señor, para dar gracias por todo lo que tú haces y sobre todo, bendito Dios, por los cuidados que tienes sobre nuestra vida. Gracias por mis hermanos que pudieron en este día vencer, Señor, y hoy se encuentran en tu casa para engrandecerte a ti, Señor, pero también para escuchar el consejo de tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos y entendemos que todas las cosas, bendito Dios, provienen de tu mano. Gracias te damos, Dios, por todas las cosas, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria al Señor. En esta tarde, hermanos, yo quisiera compartir un mensaje, el cual yo le he titulado 3 tipos de creyentes en la iglesia. Y créame lo que me faltó, hermanos, muchas cosas para poder decirlas el día de hoy. Pero hay infinidad de tipos de creyentes en la iglesia. Están los tibios, están los fríos, están los calientes, ¿sí? Pero hoy voy a hablar de 3 tipos de creyentes de la iglesia. Y una de las verdades que la Biblia nos enseña es que las decisiones que tomamos nos benefician o nos perjudican. Así que quiero en esta hora, hermanos, hablar de 3 tipos de creyentes que habitan en la iglesia. Y estas personas tienen ideas diferentes, las cuales, amén, algunas de ellas afectan grandemente sus vidas y otras benefician grandemente su vida.
Así que yo quiero que en esta hora meditemos principalmente, hermanos, sobre este tema, pero sobre todo analicemos principalmente lo que la palabra del Señor nos enseña referente a este asunto, el cual queremos compartir y tratar con ustedes en este día. Así que, primero, el primer tipo de creyentes en la iglesia, hermanos, son los que dicen, yo quiero. Este tipo de creyentes progresan en todo. Mire, hay muchos cristianos, hay infinidad de cristianos sin quitar o decir, hermanos, sin importar denominación. Hay infinidad de cristianos que en verdad sirven al Señor con todo su corazón y le han entregado completamente su vida. Y digo esto, hermanos, porque principalmente han tenido, hermanos, una relación con Él, pero sobre todo han entendido que la verdadera satisfacción no se encuentra en el mundo, sino en Dios. Y digo esto, hermanos, porque a través de su vida, amén, de relación con Dios diariamente, han experimentado el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera paz, la verdadera felicidad, la verdadera libertad, pero sobre todo han entendido que lo que hacen no es una pérdida de tiempo, sino que es ganancia para sus propias vidas. Quiero citar, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y cito lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Amén. O sea, que todo lo que emprendamos, por muy simple que sea, amén, es con el fin y único de agradar a Dios, y sabiendo, hermano, que aún esto agrada a Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque ellos han entendido que sus esfuerzos por servir al Señor, a pesar de todas las dificultades que viven diariamente en su vida o que han enfrentado, hermanos, han sabido de antemano que tienen la garantía y la seguridad de que Dios obra en ellos, y al final la victoria vendrá sobre sus propias vidas. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y lo dice en Mateo capítulo 25 versículo 21. Dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al meditar en este versículo, hermanos, yo no sé en lo personal para el Señor qué es lo mucho. ¿Sí? Yo me imagino que ha de ser algo muy inmenso. Porque dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, ¿qué tanto es para el Señor mucho? ¿Sí? O sea, es la garantía, hermanos, que el Señor nos da por ejercer nuestro compromiso en servicio para Él, sabiendo de antemano que lo que se haga para el Señor hay recompensa. Quizás la recompensa no la vamos a recibir aquí en este mundo. Quizás la recompensa, hermanos, es en el cielo.
Pero de una manera u otra, por servir al Señor, hermanos, somos acreedores a bendiciones diferentes en nuestra vida, pero también en la recompensa que Dios tiene para nosotros en el cielo o donde vayamos a estar con Él. Amén. Mire, otro texto, hermanos, dice en Colosenses capítulo 3, versículo 24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, hay garantía, hay bendición por hacer las cosas de Dios, por trabajar para Dios, por invertir para Dios, por participar en las cosas de Dios. Nada, hermanos, es pérdida de tiempo. Todo es, hermanos, garantía de recibir algo de parte del Señor. Y el Señor está hablando de recompensas. Está hablando, hermano, principalmente de una herencia. Si usted lee a lo largo del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hermano, se va a dar cuenta, hermanos, de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Principalmente, ¿por qué, hermanos? Porque le estamos sirviendo. Porque a pesar de las situaciones que vivimos en nuestra vida, a pesar de las experiencias que vivimos a través de enfermedades, a través de pruebas, a través de situaciones fuertes, ¿verdad? Nuestro empeño es servir a Dios de antemano, principalmente sabiendo de antemano que el servir a Dios, hermanos, es de grande ganancia y de grande bendición para usted y para mí. Por eso la palabra del Señor lo dice. Por eso muchos cristianos han entendido que el servir a Dios es la mejor cosa que pueden hacer en su vida, sabiendo de antemano, mis amados hermanos, que tienen el cuidado de Dios sobre sus vidas. Amén. Entonces, principalmente te entendemos también porque los creyentes que confían en Dios, ¿sí?, han entendido esto. Porque para que todo lo que ellos emprendan, fíjese bien, para que lo que ellos emprendan serán grandemente bendecidos. ¿Por qué? Porque principalmente, hermanos, lo han puesto en las manos del Señor. Porque han puesto a Dios en primer lugar en su vida, ¿sí? Por eso cualquier cosa que ellos realicen, hermanos, la palabra del Señor enseña que la bendición de Él vendrá sobre sus propias vidas. Mire lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, yo creo, hermano, que para entender esto, principalmente tenemos que comprender que Dios debe de ser el objeto principal en nuestra vida. En todo. En todo. Cualquier cosa que nosotros hagamos debe pasar primeramente por Dios. Debe ser puesta delante de Él. Debe ir a Él. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos ser bendecidos y a través de lo que hagamos, hermanos, seamos prosperados, ¿verdad?, en nuestra vida. Y principalmente, hermanos, en nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Que es lo que yo creo que debe de ser el anhelo de nuestro corazón. El buscar, ¿verdad?, primeramente, como dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hemos visto, hermanos, y usted puede ver a lo largo de la Biblia, hermanos, usted puede ver hombres que se esforzaron, hombres que dieron todo, hombres que apoyaron, hombres que se involucraron en las cosas del Señor y al final, hermanos, fueron grandemente bendecidos en sus vidas. Por eso
nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de pensar en una forma positiva y darnos cuenta principalmente que si nosotros queremos realmente sentir el respaldo, queremos sentir la ayuda, queremos sentir la bendición de Dios, entonces necesitamos esforzarnos cada día en la obra de Dios. ¿Sí? Estos son los que quieren. Estamos viendo, hermanos, un tipo de creyentes en la iglesia. Y estos son, hermanos, lo que le dicen a Dios sí en todos los aspectos. Los que no ponen ninguna situación adversa en su vida para servirle al Señor. Que siempre están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, por muy difícil que sea. O sea, a participar, hermanos, con el único fin de agradar a Dios. Por eso estoy hablando del primer grupo de creyentes, los que dicen yo quiero. Y estos, hermanos, no ponen ningún pero, ninguna excusa, ninguna situación, sino que siempre dicen a las cosas de Dios sí. Y a través de esto son participantes de ver la gloria de Dios de una forma, hermanos, tan grande que usted, hermanos, ni se imagina. Porque lo que hacen, lo hacen para el Señor, sabiendo de antemano, hermano, que Dios observa todo lo que usted hace. Amén. Para Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Esforzarnos. Si nosotros queremos ser de este grupo de creyentes, entonces tenemos que esforzarnos. Amén. No para agradar al pastor, no para agradar a los diáconos, no para agradar a los músicos, no para agradar a nadie, sino para agradar a Dios. Porque al fin de todos, hermanos, el único que nos puede dar lo que necesitamos es Dios. Amén. Gloria a Dios. El segundo grupo, hermanos, son los que dicen no quiero. ¿Sí? El segundo grupo de creyentes son los que dicen no quiero. Y este grupo de creyentes, hermanos, se oponen a todo. ¿Sí? Y si hay en la iglesia personas de esta índole, que tienen conceptos tan equivocados, tan errados. Mire, en la iglesia también hay mucho otro tipo de creyentes, ¿sí? Los que se oponen. O sea, que para trabajar en cualquier punto de la iglesia o en cualquier actividad de la iglesia, no quieren. Y se oponen a muchas actividades que se realizan en la iglesia. ¿Por qué decimos esto o por qué digo esto, hermanos? Principalmente, hermano, porque su vida espiritual es muy baja. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Sobre todo le ha dado más lugar a la carne que a Dios. Y a través de esto no puede percibir, no puede entender las cosas espirituales. Quiero citarle lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conociera. Otro texto, hermanos, dice Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estoy hablando de un tipo de creyentes, hermanos, que dicen que no quieren, que se oponen. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Principalmente, hermanos, porque para ellos les parecen locuras.
Y me refiero a ciertas cosas espirituales. Y no las aceptan. ¿Sabe por qué? Porque le parecen que son tonterías. ¿Sí? Por ejemplo, el servir a Dios, el leer la palabra, la manera de adorar a Dios, la manera de orar, la manera de dar gracias. Todo es locura. Pero lo más tremendo, hermanos, es que interpretan la Biblia de una forma incorrecta y la aplican mal. Pero sobre todo quieren sacar el beneficio propio a través, hermanos, de lo que la Biblia dice. Mire, ¿sabe? Al pensar así, ¿sabe qué implica esto, hermanos? Cuando una persona tiene una actitud de esta forma, simplemente podríamos decir que su espíritu está muerto y vacío. ¿Por qué? Porque se opone. Para todo es el no. Mire, yo conozco casos de infinidad de hermanos, amén, de la iglesia, que actúan de esta manera. Yo, en lo personal, hermanos, digo esto. Había un hermano en la iglesia que todo le parecía mal. A veces el hermano pasaba y daba agradecimiento y duraba un rato y le parecía mal. Incluso me decía, hermano, mejor ya quite los agradecimientos. Yo le decía, hermano, vamos a tal hora a estar sacando sillas y esto para el culto afuera, para que se venga. Y llegaba exactamente a la mera hora del servicio. Le decía, hermano, vamos a ir a hacer una obra en tal parte, vamos a ir a tal colonia a hacer un culto, y vamos para ir a ver el lugar y todo esto. Y para todo me decía no. Me decía que no. Así como este hermano, hay muchos hermanos que se oponen a las cosas espirituales de Dios. ¿Sí? Por eso estoy hablando, hermanos, del segundo grupo de creyentes que no quieren. Mire, y no solamente lo podemos ver en una forma natural dentro de algunos miembros o algunos creyentes de la iglesia, sino también, hermanos, la Biblia nos enseña ejemplos. Yo no sé si usted ha oído, hermanos, o ha leído el caso de Coré, lo que la Biblia enseña. Y este relato se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 16. Pero ahí solamente nos enseña, hermanos, la situación del evento que sucedió. Pero si usted lee capítulos más hacia atrás, usted notará, hermanos, que Coré siempre se interponía, siempre trataba de hacer cosas que beneficiaban su vida y no a Dios. Y principalmente se oponía a Moisés, quien fue el escogido de Dios para dirigir a la nación de Israel. Mire, el pecado de Coré era levita, descendiente de Coat, hijo de Izar. Amén. Y usted eso lo ve en número 16, capítulo 16, versículo 1. Coré estaba junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet. Eran descendientes de la tribu de Rubén y se rebelaron contra Moisés. Mire, ¿qué es lo que la Biblia enseña, hermanos, a través de esta oposición? Que las consecuencias vienen. Mire,
por la consecuencia de oponerse a Dios y a Moisés, ¿sí? Coré y su comité, o sea, los que estaban con él, dice la Biblia que fueron tragados. Voy a citar lo que dice Números 16:32. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Fíjese. O sea, estamos viendo ejemplos, hermanos, de lo que sucede con personas que se oponen a Dios. Simplemente le pongo el ejemplo. Faraón, otro ejemplo. ¿Sí? Usted lo encuentra en el libro de Éxodo. Dios le dijo que dejara ir a su pueblo 3 días al desierto para que lo adoraran. ¿Y cuál fue el resultado? El oponerse. Fue testigo de plagas y de la muerte de su primogénito. Y vio la consecuencia de su ejército muerto cuando fueron, hermanos, tapados por las aguas del mar. Entonces, estamos entendiendo, hermanos, principalmente que hay muchas personas que se oponen a Dios en muchos aspectos. Pero, ¿sabe cuál es lo más triste, hermanos? ¿Sí? ¿Sabe usted qué es lo más triste? En que estas personas no pueden entender las cosas espirituales porque les son locura. Pero sobre todo, hermanos, no las pueden entender porque en su vida reina el pecado y la maldad. Se encuentran, hermanos, atados por su incapacidad. La incredulidad, amén, los tiene cegados. Y estas personas no han entendido realmente que lo que hacen afecta grandemente no solamente su vida, sino también a las personas que les rodean. Hay muchas personas, hermanos, y yo puedo nombrarle cosas como en la iglesia, hermanos, como gente que no le agrada la música, gente que no le gustan ciertas predicaciones, que siempre quieren escuchar mensajes de prosperidad, mensajes buenos, no tanto de que hablen del pecado, no tanto en que hablen del infierno, no tanto en que hablen de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Principalmente, hermano, porque les entra un miedo, un temor, hermanos, principalmente por la condición de su vida en el sentido espiritual. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en primera los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural, fíjese bien, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque para él son locura. ¿Sí? Y no las puede entender. ¿Por qué, hermanos? Porque se han de discernir espiritualmente. Y ellos la disciernen carnalmente. Sí, por eso no han entendido, no han comprendido. Esto no es, en la obra de Dios, hermanos, todo es sentido espiritual. Todos buscamos un propósito en nuestra vida para servir a Dios. Pero ¿sabe cuál es lo más tremendo, hermanos? Es que no se dan cuenta o no quieren aceptar que su vida espiritual, hermanos, se ha apagado.
Y a través de esto se han hecho negativos para las cosas de Dios. Mire lo que voy a decir. Muchos creyentes podrán alegar o podrán decir que Satanás tiene que ver en todo esto. Y lo hacen, hermanos, como una forma de excusarse, como una forma, hermanos, de poner un escudo para hacer entender, hermanos, que ellos no quisieron hacerlo, pero que el diablo los obligó o el diablo los orilló a hacerlo. ¿Sí? Esta es la situación que ponen muchas personas. Mire, yo podría decir que quizás sí sea una parte del diablo. ¿Sí? Yo podría decir que quizás a lo mejor sí es. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Principalmente porque el diablo hace su trabajo. Siembra. Él hace su trabajo, su obra de sembrar la semilla en el corazón de las personas. Pero el problema de que para que esa semilla germine en el corazón, necesitamos nosotros llevarla a cabo. Toda cosa que el diablo pone en la vida de los creyentes, llámese como se llame, va a germinar cuando nosotros la ejecutamos. Mientras no la hagamos, mientras no participemos, mientras no nos involucremos, esa semilla no hará efecto en nuestra vida. Por eso nosotros como creyentes tenemos el conocimiento del bien y del mal. Y tristemente, hermanos, las personas que hacen esto, lo hacen simplemente, hermanos, para hacer creer que ellos no cometieron o que no quisieron ellos cometer ese error y que al final lo cometieron. Una vez dijo un pastor que pecó, dijo, es que me resbalé. Y dice la esposa, cualquiera se resbala y tiene una caída leve, pero se resbala. O sea, el accionar de esta manera, hermanos, es justificarse a sí mismo. Pero yo pregunto, esas personas que hacen esto realmente, hermanos, sienten la satisfacción de su vida o sienten realmente el perdón de Dios. Por eso es importante que hay infinidad de creyentes, hermanos, que tienen estos mismos pensares. Que para todo, hermanos, dicen que no. ¿Sí? Amén. José C. Gloria a Dios. Amén. En tercer lugar, hermanos, ya vimos dos grupos. Los que dicen yo quiero. Los que dicen no quiero. Hoy vamos a ver el tercer grupo que dicen, este tercer grupo dice no puedo. Este tercer grupo, hermanos, al pensar así que no puede, este tercer grupo fracasa en todo. En todo. Mire, en la iglesia también encontramos otro grupo de creyentes, ¿verdad? Que se anteponen y que ponen peros para la obra del Señor. O sea, que no tienen tiempo, que el tiempo no les alcanza. Hay personas que dicen que quisieran que los días fueran de 48 horas y no de 24, porque el tiempo no les alcanza para nada. Mire, todas estas personas, hermanos, que actúan así,
Podemos decir que esas personas no quieren ser responsables en la iglesia, que para todo anteponen excusas pensando que no pueden hacer las cosas. Pero ¿sabe cuál es la realidad a todas estas situaciones? ¿O cuál es la verdad? Es que no quieren compromisos con Dios. No quieren compromisos con el Señor. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando se les invita a participar en algún cargo de la iglesia o en alguna actividad de la iglesia, inmediatamente dicen que no. Ni siquiera intentan hacerlo. Algunos argumentan y dicen esto: es que no me pueden obligar a hacer esto. Otros dicen: quizás para la otra ocasión yo pueda ayudar en algo. Otros argumentan es que tengo que irme inmediatamente porque tengo que llevar a mi hija o a mi hijo a la escuela o llevarlo a cierto lugar y el tiempo no me alcanza. Al pensar así, hermanos, una de las respuestas que podemos entender es que con esas actitudes niegan al Señor. Niegan al Señor. La Biblia nos enseña, hermanos, dentro de este asunto, que muchos seguían a Jesús de lejos porque no querían compromisos, no querían participar en nada, no querían tampoco sentir ninguna responsabilidad de trabajar dentro de la obra del Señor. Y déjeme decirle esto, hermano, que si nosotros pensamos de esta manera, el Señor nos puede decir como le dijo a Pedro. Y usted eso lo ve en Juan capítulo 21, versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Principalmente, hermanos, entendemos principal a esta situación de que eso es lo que sucede dentro de la iglesia de Dios. Que hay personas que dicen no puedo, porque ni siquiera, hermanos, se esfuerzan por hacerlo. Todas esas personas, hermanos, se excusan. Nosotros como cristianos no podemos excusarnos en ninguna cosa. En ninguna cosa. Ni mucho menos en las cosas de Dios. Mire, si nosotros anteponemos primero lo de afuera que a Dios, vamos a ser reprobados por el Señor. Y es lo que no queremos. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Por eso es interesante, hermanos, poder comprender lo que el Señor trata de decirnos el día de hoy. Simplemente yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estos tres tipos de creyentes es usted?
Los que dicen yo quiero, los que dicen no quiero, o los que dicen no puedo. Yo creo, hermanos, que tenemos que usar nuestra sabiduría, hermanos, o lo que Dios nos ha dado para entender esto. ¿Qué es lo que realmente buscamos en las cosas espirituales? ¿O dónde se centra nuestra fe como creyentes? ¿O en quién hemos confiado realmente, hermanos? ¿Por qué, hermano? Porque yo creo que el anhelo de toda persona y más en los hijos de Dios es el servirle. Y no como aquellos hombres que antepusieron decir, que no quisieron ir a la invitación que se les hizo y pusieron su excusa que acababan de comprar una hacienda, que acababan de comprar 5 yuntas de bueyes, o que simplemente se acaban de casar, o que voy a enterrar primero a mi padre. Todas estas situaciones, hermanos, no pueden caber en la mente de un hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento, hermanos, morimos para el mundo y vivimos para Él. Y como vivimos para Él, nuestra vida, hermanos, debe de ir en aumento cada día. Por eso yo creo y pienso, hermanos, que como creyentes tenemos que enfocarnos principalmente, hermanos, ¿verdad?, en darle lo mejor de nuestra vida a Dios, día tras día. Así que, ¿cuál de estos 3 tipos de creyentes es usted? Ojalá, hermano, que nosotros seamos de los que digamos yo quiero. Amén. En las cosas espirituales del Señor. Y ojalá que el Señor encamine nuestra vida, hermanos, para que cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos con un corazón ardiente, con un corazón deseoso de salir alimentados de la palabra de Dios. Quiero hacer una oración, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Una oración de fe. Amén. Para los que aún no han aceptado a Cristo en su corazón. Diga estas palabras si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, porque mi propósito es de que entregue su vida a Dios y usted sea salvo para entrar en el reino de Dios. Dígale esas palabras al Señor. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, tu palabra es real y verdadera. Ayúdame, Señor, para que yo pueda cambiar mi vida delante de ti y yo pueda servirte con todo mi corazón. Hoy, Señor, yo me entrego a ti, Señor, y te doy mi corazón. Pido que me perdones, Señor, de todos mis pecados y que cambies mi vida, Señor, y que me hagas sentir, bendito Dios, tu presencia. Así que en esta tarde, Señor, yo me rindo a ti y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias, Dios, te doy, y todas las cosas las decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.